Saludos a todos los que nos están mirando. Video número uno, el scope, definiendo el alcance. Aquí vamos a ver alto nivel, cómo podemos definir un alcance. Alto nivel me refiero a lo que nosotros hemos considerado como lo esencial o lo más importante para poder hacer realidad esto. Que obviamente a partir de esto tú puedes generar toda una planeación de pruebas de performance. Lo primero que vamos a mirar es qué son las pruebas de performance. A todo esto, las pruebas de performance van a evaluar la velocidad, estabilidad y la capacidad de un sistema aplicativo o producto digital bajo carga. Es decir, cuántos usuarios es capaz de soportar o cuántos requests por segundo es capaz de procesar, que lo vamos a ver en el segundo video. ¿Qué pasa si se cae el servidor? Mi aplicación tiene la capacidad de, digamos, restablecerse por cuenta propia o alguien tiene que llegar y echarle cuerda, volver a levantarlo, revivirlo. ¿Va? ¿En qué situación estamos? ¿Cuánto tarda, por ejemplo, el API en responder? ¿Mm? Problemas de API, problemas de base de datos, ¿qué es lo que nos está afectando ese performance? ¿Cierto? Básicamente esto es lo que es la prueba de performance. Imagínate lo siguiente. Imagínate que tú tienes un supermercado y de pronto sabemos que puede haber días de alta demanda o pico donde va a haber una gran cantidad de clientes. Sabemos que tenemos cierto número de cajas, entonces sabemos que a lo mejor no siempre operan todas. Pero cuando nosotros esperamos bajo algún evento en especial, algún conmemorativo, alguna serie de promociones que se avienten, sabemos que vamos a tener que abrir todas las cajas y todo el personal disponible en la tienda va a tener que estar pues atento. ¿Mm? ¿Qué tanto realmente esa cantidad de cajas, todo ese personal nos va a ayudar a poder atender? Ahora imagínate también pues, un restaurante, ¿va? Cantidad de meseros, ¿es suficiente para atender la casa llena? Cantidad de gente en cocina, de barmans, chef, gente de cocina, gente, todo lo que te puedas imaginar que tenga un restaurante. Suficiente personal para atender la cantidad de órdenes y bebidas de nuestros clientes. Esto es similar, pero desde el lado de las tecnologías. ¿Qué tan rápido atendemos? Velocidad. ¿Qué tan estable está sin que nosotros estemos entregando cosas que no, estemos entregando mal o estamos respondiendo mal? ¿Cuál es mi capacidad? Es lo que vamos a medir con las pruebas de performance. Ahora vamos a hablar sobre la selección de la herramienta. A través de 4 pasos vamos a platicar cómo tú pudieras seleccionar la herramienta más adecuada. Que ojo, son los que nosotros te recomendamos. Obviamente pudiera haber más. Si se te ocurre uno más, regálalo en los comentarios. Ahora bien, primero que nada te invito a que te hagas las preguntas qué, por qué y para qué. Puedes hacer más preguntas si tú lo ves viable. Básicamente yo te diría, ¿qué queremos hacer? Quiero hacer pruebas de qué. Performance, ¿qué es performance? Bueno, ya vimos un poquito la definición, pero dentro del mundo del performance existen tipos de pruebas. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Una carga, un estrés o un volumen? ¿Va? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué quiero? Solamente porque me las piden, solamente para pasar una auditoría, solamente para ver que en que hoy estamos haciendo algo. Tenemos que ver por qué, ¿va? Ejemplo, porque negocio se ha dado cuenta que en ciertas fechas clave la cantidad de usuarios en nuestra aplicación sube. Y nos hemos dado cuenta que el año pasado empezamos a tener muchos errores derivado de que no tuvimos la capacidad de atender esa gran cantidad de usuarios. Ah, entonces tenemos un porqué bastante bueno. Pero ¿para qué queremos hacer todo esto? Ah, para garantizar que nuestra aplicación sea capaz de cubrir las cargas esperadas de usuarios en los eventos pico o los eventos importantes, e inclusive o incluso para que podamos soportar una carga adicional a lo esperado. Hablamos de ser capaces de soportar pruebas de estrés, o sea, un estrés a nuestra aplicación. Queremos y esto para poder soportar cargas o el sistema bajo una presión que pudiera darse
a los siguientes años cuando los servidores y la cantidad de datos haya crecido exponencialmente y ya queremos ver si esto realmente nos va a aguantar en un futuro. Hablamos tal vez de una prueba de volumen. Entonces, respóndete estas preguntas, ¿qué es lo que realmente quiero medir? Y en base a eso comienza a haber una estrategia y una planeación. Ahora, número dos, presupuesto. No es lo mismo que yo quiera utilizar una herramienta open source como JMeter a que yo quiera utilizar una herramienta de paga que me va a permitir tal vez hacer más monerías, mayor cantidad de features disponibles y funcionalidades al momento de diseñar y ejecutar mis pruebas. ¿Cuál es mi presupuesto? ¿Lo tengo o no lo tengo? Y aquí entra algo muy importante dentro de los presupuestos que tiene que ver con la organización. ¿Qué es lo que como organización nos permitimos? Porque he conocido entidades financieras donde no se permite usar el open source simplemente por política. Entonces ahí ni siquiera es posible hablar de, oye, no hay presupuesto y no puedo usar open source. Tengo que empezar a ver qué hacer entonces, ¿cierto? Porque gratis no me va a salir la herramienta. Ajá, es un presupuesto que se tiene que pedir de antemano. Y por otro lado, hay veces donde no hay el presupuesto, pero estamos abiertos a usar open source. Entonces, la tenemos fácil, JMeter. Aunque pues tendríamos otras opciones, pero no es el caso hablar en este video de más opciones de herramientas. Punto número 3 o paso número 3, la prueba de concepto. Ok, tú vas a empezar a mirar una serie de muchas herramientas. Una de ellas, por ejemplo, podría ser JMeter. La prueba de concepto es, ok, ya sé qué quiero, por qué y para qué. Ya sé cuál es mi presupuesto y si estoy disponible para irme por open source o licenciado. Tal vez el presupuesto no es opción. Perdón, el presupuesto no es limitante, entonces yo puedo evaluar herramientas en la prueba de concepto, tanto open source como herramientas eh, de licenciamiento. Ok, la prueba de concepto con cada una de estas herramientas me da para lo que yo quiero, está cumpliendo mi alcance y mis preguntas clave. Dentro de este primer paso, ojo, va a haber mucho de lo que estamos hablando aquí, que es el scope, y va a haber mucho más que no se va a mencionar. Entonces, si yo lo estoy cumpliendo y la herramienta me da, entonces ahí tengo una herramienta que yo puedo seleccionar. Ejemplo, me ha tocado que tenemos todo el presupuesto del mundo, pero la herramienta que queremos, no, me voy a inventar algo, es capaz de no conectarse a una VPN. Y solamente las pruebas que yo quiero ejecutar son mediante una VPN. Ok, estamos ante un dilema. Poder ser la mejor herramienta del mundo, pero tiene esa pequeña parte que no me va a permitir cumplir mi objetivo. ¿Se descarta? Bueno, esto ya será cosa que a través de pruebas de concepto tú salgas de la duda. Y nos llevamos finalmente el poderoso paso número 4, seleccionar la herramienta. Ah, bueno, ya hice mi prueba de concepto, ya sé qué quiero, ya sé que tengo el presupuesto, no lo tengo. Ahora sí, hay una lista de herramientas candidatas que seguramente aprobaron esa prueba de concepto, se alinearon con los siguientes, bueno, con los pasos anteriores. Y entonces sí, ¿qué herramienta voy a seleccionar? Y vamos a hablar a continuación algo que también tiene que ver con el alcance y tiene que ver qué tipo de prueba es la que yo quiero hacer. Una prueba de carga o load testing, este load testing no es otra cosa que un comportamiento bajo una carga normal. Por ejemplo, si yo tengo un e-commerce y sé que ese e-commerce está diseñado y ya sé que normalmente mis usuarios llegan a ahondar 1000 usuarios concurrentes en ciertas horas del día, en ciertas horas pico, bueno, esa va a ser mi carga. Lo normal, ni más ni menos. ¿Ok? Ahora, si nosotros empezamos a mirar un poco lo que es la prueba de estrés, bueno, a partir, mismo ejemplo, 1000 usuarios, mi carga normal a partir del 1001. Que la idea no es que lo hagamos con 1001, la idea es que vayamos incrementando la carga exponencialmente hasta encontrar un punto de quiebre. ¿Cuánto es lo más que puede soportar mi aplicativo? Ejemplo, aquí yo lo que te recomendaría es incrementa la carga de un 20% en un 20%. Es decir, tienes la prueba de carga de 1000, ha sido exitosa, ok, comenzamos a buscar el punto de quiebre haciendo stress testing. Lancemos una prueba donde incrementemos ahora pues, un 20%, 1200, ¿cierto? Son 200 usuarios, 1200 usuarios virtuales o requests por segundo, dependerá del enfoque.
Ah, ok, sale toda exitosa y vamos comenzando a aumentar la carga. Ah, van otros 200, 1400. ¿Va? Tú puedes jugar con este 20%, es sugerido ahorita por mí, pero tú puedes a lo mejor irte a los extremos como por un 50%. Si alguna vez en México llegaste a ver ese programa de Tiene el Precio, pues más o menos va por ahí. ¿Cierto? Tú puedes jugar, pues le aumento un 50% y si veo que se murió, entonces me voy por 25% para ver si aguanta. Tal vez aguantó. Entonces quiere decir que está entre el 25 y el 50%. Voy a aventar por ahí más o menos como un 35% y así vas jugando hasta que vayas encontrando cuál es ese punto de quiebre. ¿Va? Que muy bien, desde que se quiebra tú más o menos te vas a dar una idea con los gráficos. No es necesario tampoco jugar como lo que estoy mencionando, ¿va? Pero sí, sí hay momentos en donde se llega a realizar. Siguiente tipo de prueba, una prueba de volumen. ¿A qué se refiere? Mira, una prueba de volumen muchas veces la confundimos porque se nos define como probar con un gran volumen de datos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una tienda en línea, un e-commerce, y de pronto hay un flujo que es agregar productos al carrito o realizar compras, bueno, lo primero que se nos viene a la mente es, voy a realizar una prueba donde en el carrito agregue 100 productos. Está bien, es un enfoque válido y si se vale. Voy a hacer una prueba donde la compra lleve el máximo de productos que me permita el checkout. 20, 30, 50 productos, los que sean. También está bien, pero las pruebas de volumen van más allá de eso. No solamente es eso. ¿Por qué? Al final sabemos que dependiendo del tipo de aplicación y API que utilice, si por ejemplo fuese un JSON, pues no le va a hacer mayor afectación al servidor realizar una orden donde metamos tal vez un JSON con 100 ítems, ¿cierto? Porque pues, es algo que se procesa, va a depender mucho de la base. Sí le podemos pegar, pero si está bien diseñada la aplicativo, probablemente lo va a soportar eso y hasta más. Ahora, aunque es un buen enfoque, hay un enfoque más que muchas veces olvidamos en las pruebas de volumen y te lo voy a contar a continuación. Y quiero que pienses lo siguiente. Hoy en día en esta tienda en línea tenemos, imagínate lo siguiente, 1000 usuarios. Tenemos una tabla con un catálogo, supongamos, de 500 artículos diferentes, con todo y variaciones, ¿cierto? Nuestras imágenes, porque pues, obviamente todo esto carga de imágenes en algunos servidores de contenido estático o donde queramos. Bueno, hay cierta cantidad de imágenes y cierta cantidad de los productos, eh, catálogos, ¿cierto? La cantidad de órdenes que tenemos actualmente en la base de datos son, por decir un número, 100.000 órdenes que das en la base de datos. Quiero que te imagines a continuación lo siguiente como tester. ¿Cómo te imaginas que el sistema pudiera estar en 2 años, 5 años o en cierto futuro? En la base de datos, obviamente, negocio no se va a conformar con tener 1000 usuarios. Tal vez quieran tener un crecimiento exponencial de cantidad de usuarios. Tal vez hablamos que se incremente a 10.000, por decir números. ¿Cierto? Entonces, cuando tú haces un login con 1000 usuarios, que puede ser muy rápido, si no está bien optimizado, ¿qué pasa cuando hay 10.000? ¿Va? Hacer esas validaciones de, el usuario es válido, el usuario existe, la contraseña es la correcta, pudiera no ser tan rápido, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hablamos que tenemos 500 productos, pero en el futuro queremos ampliar nuestro catálogo de productos a 2000? O empezamos a dejar a vender proveedores externos, ¿cierto? Bueno, ya no solamente somos aquí los del changarro, le estamos abriendo la puerta a que otros puedan vender a través de nuestro portal. 2000, 20.000 productos, 50.000 productos. ¿Qué pasa cuando ahorita tenemos 100.000 órdenes y en el futuro esto se incrementa exponencialmente y ya tengamos 1 millón de órdenes? ¿Cierto? Todo lo que tenga que ver con queries a nivel de consulta no va a ser la misma capacidad de procesamiento al momento de buscar en algo que tiene poquitos registros a cuando tiene mucho. Lo mismo con imágenes de contenido estático. Si ya tenemos más cantidad y más información y más contenido estático que mostrar en el front. Lo mismo va a pasar, no es lo mismo hacer inserts, updates o deletes o lo que tengamos que hacer en tablas grandes de base de datos, así como cualquier otro mecanismo que tengamos por ahí. Ahora, no solamente está la base de datos, dependerá tu arquitectura, tal vez usas Memcache, Redis o cualquier otro
tipo de mecanismo que nos permite agilizar, porque es la realidad, eso nos permite agilizar la parte de la información y la parte de la consulta. Sin embargo, no va a ser nunca lo mismo cuando tenemos algo pequeño a cuando es algo grande. Entonces, complementa tus pruebas de volumen, así como hablamos al inicio. Sí, tal vez es el agregar muchos productos al carrito, el hacer una compra de muchos ítems, pero también considera esto, que por ahí un viejo amigo decía, vamos a envejecer la base de datos. Sí, es decir, vamos a traspolarla y llenarla de tal cantidad de registros como esperamos que esté en el futuro. Y no solamente la base de datos, sino todos los demás componentes involucrados en tu aplicativo. Eso básicamente es lo que se refiere a las pruebas de volumen. Y vamos a empezar a hablar de métricas, ¿ok? Tú aunque las métricas las vas a ver cuando ejecutes, es importante que sepas que dentro de tu alcance tienes que ya haber contemplado las métricas. Es decir, tú cuando hablas de pruebas funcionales o de look and feel, ¿qué esperas? Tú tienes un resultado esperado, ¿va? Ah, que se vea tal color, que la funcionalidad haya sido tal. Aquí es lo mismo, ¿va? Parte de la planeación de tus pruebas y definir un alcance es decir, ok, pero ¿cuáles son los tiempos de respuesta que yo espero? Va, porque puede haber muchos. Si es un flujo muy completo, por ejemplo, hablando de un e-commerce, no es lo mismo la cantidad del tiempo de respuesta que yo espero para un login que tal vez de un procesar un carrito de compras o una compra completa. ¿Va? Si hablamos de una API similar, no va a ser lo mismo un endpoint que haga cosas muy complejas o un endpoint que sea muy básico o prácticamente de pura consulta tal vez. Entonces, todo va a depender que nosotros definamos tiempos de respuesta para cada componente y feature que puede ser un endpoint o una transacción, una acción de negocio dentro de un aplicativo. ¿Ok? Más o menos eso es lo que es response times. Define tu error rate. A diferencia de las pruebas funcionales, a pruebas de diseño donde nosotros hablamos de si pasó o falló, nosotros hablamos que en el performance testing podemos darnos, por decirlo de alguna manera, el lujo de tener cierto error rate, ¿va? Ah, ok, ¿sabes qué? Nos vamos a permitir un 5 o 10% de chance a fallar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer unas pruebas basadas en, me voy a inventar, vamos a lanzar 1000 transacciones por segundo durante un minuto, si tú quieres, ¿no? Por decir algo. Ah, multiplícale 1000 por los 60 segundos, son 60.000. Ah, pues me puedo permitir de esas 60.000 que el 10% sean falladas. Es decir, estamos hablando que al menos 6.000 pudieran fallar, siempre y cuando las otras 54.000, si los números no me fallan, sean exitosas. ¿Me explico? Entonces aquí nos podemos dar ese lujo, que aquí va a depender mucho de qué tanto te quieras permitir fallar. No va a ser lo mismo, por ejemplo, para un e-commerce, tal vez dices, bueno, no perdemos mucho, o para un sistema interno, ah, bueno, nos permitimos fallar más, no hay bronca. ¿Qué pasa con, por ejemplo, aplicativos orientados a la salud o donde hay vidas humanas involucradas? Digo que eso también te lo marca mucho las certificaciones del tipo QB, ¿cierto? Ah, bueno, pues ahí no me puedo permitir como un gran error rate, tenemos que ser muy exactos, ¿cierto? Ahora, ¿qué más con este tipo de SLAs? Vamos a hablar del throughput. Más adelante te voy a explicar un poquito más del throughput cuando ejecutemos nuestra primera prueba de JMeter. Pero el throughput básicamente se refiere a qué cantidad de información es capaz de procesar. ¿Cuánta información es capaz de procesar tu aplicativo? Limpio. Ah, ¿es capaz realmente de procesar eso o no? Porque a lo mejor todo sale bien, pero no tiene la capacidad suficiente de procesar. Imagínate que tú vas al mismo ejemplo, el supermercado, eh, en una fecha muy conmemorativa, una fecha de alta demanda, y de pronto dices, pues sí, sí salí con mis compras, pero me tardé 2 horas ahí en la caja. ¿Me explico? No tenemos la capacidad de procesar o atender suficientes clientes. Lo mismo con el throughput. Y finalmente vamos a hablar del hardware, métricas de hardware. Recordemos que al final del día, detrás de todo esto va a haber servidores, ¿va? Un servidor de base de datos, un servidor de aplicativos, ¿va? Servidores de contenido estático y demás. Va a depender tu arquitectura y por supuesto puede haber balanceadores, puede haber nodos, puede haber auto-scaling y muchas otras maravillas y monerías del mundo de la infraestructura y de las plataformas. Sin embargo, toma en cuenta esto. Tenemos una herramienta de monitoreo que nos permita mirar
cómo se comportó a nivel de hardware todo esto que estamos hablando, ¿ok? Porque de ahí va a depender cuánta memoria, cuánto CPU se gastó, cuánta data en red se está gastando. Entonces hay mucho cuidado, porque vas a tener que en muchas ocasiones mirar estas métricas. Y pues bien, hemos llegado al final de lo que es el scope y la planeación. Bueno, básicamente recuerda esto, el scope es solamente parte de crear una estrategia y una planeación para tus pruebas de performance. Te hemos hablado de lo que consideramos lo más importante, pero va a depender mucho de ti que tú determines qué más te hace falta, qué más crees que le está faltando. Porque cada prueba de performance, dependiendo la organización, dependiendo el producto digital en cuestión, van a ser muy diferentes y van a ser muy probablemente personalizadas. Pero esto que acabamos de ver te puede servir de manera muy general y lo puedes cuadrar y agregar perfectamente para tu performance testing. Bueno, espero que te haya gustado el video y nos estamos viendo hasta la siguiente entrega donde vamos a hablar de usuarios virtuales versus requests per second. Hasta la próxima.